Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, yo les voy a explicar el método de supernodos. El problema es el siguiente, dice encuentra las tensiones de nodo en el siguiente circuito utilizando el método de supernodo. Bueno, para empezar, el método de supernodo consiste en un circuito que contenga una fuente de tensión compartida entre dos nodos distintos al de referencia. Como ya habrán visto en clases, habrá circuitos donde ya te den el nodo de referencia o donde tú los tengas que proponer. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros los tenemos que proponer y como dice el método, es una fuente de tensión que sería esta de 12 volts entre dos nodos distintos al de referencia. Por ejemplo, esta fuente de tensión está entre V1 y V2, por lo tanto nuestro nodo de referencia sería V3, ya que si llamamos a cualquiera de estos dos nodos de referencia, no se cumpliría el caso y tendríamos que resolverlo por el método general de nodos. Por lo tanto, el de referencia sería V3. Bueno, para resolverlo, primero asignamos nuestra convención de signos. Decimos que cuando entra al nodo será negativo y cuando salga será positivo. Ahora asignamos las corrientes de ramas a los resistores en el sentido que queramos. Yo les di este sentido, pero también pueden ir al contrario. Esta puede ir hacia acá, estas dos igual, y el resultado no cambiará. Y ahora aplicamos ley de Kirchhoff de corriente a los elementos que se encuentran en el supernodo. Por ejemplo, en el supernodo, que sería V1 y V2, intervienen 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría así. Como ya dijimos, si entran al nodo será negativo y si salen será positivo. Por ejemplo, este entra será negativo, menos 6. Esta fuente de corriente sale sería más 4. Y ahora para los resistores serían menos V de referencia menos 1 sobre 4, que sería esta, menos V2 menos V1 sobre 10, menos V de referencia menos V2 sobre 2, más V2 menos V1 sobre 10. Como pueden ver, estas dos se cancelan y nos quedaría esto, menos 6 más V1 sobre 4 más V2 sobre 2 más 4 igual a 0. Despejando nos quedaría V1 sobre 4 más V2 sobre 4 igual a 2. Esta sería nuestra ecuación A. Ahora para la ecuación de restricción. Para la ecuación de restricción tienes que aplicar una ley de Kirchhoff de tensiones a la malla donde se encuentra el supernodo. Por ejemplo, aquí la supermalla podríamos aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla esta de arriba o ya sea en esta de abajo, ya que es donde se encuentra la fuente de tensión. Pero puede ser en cualquiera y esto no afectará en el resultado. Entonces yo le di este sentido antihorario y nos quedaría 12 más IR3 igual a 0, ya que nada más se encuentran estos dos elementos. Pero IR3 sería V2 menos V1, ya que se encuentran en ese sentido. Si se encontrara al revés sería V1 menos V2. Despejando nos quedaría 12 más V2 menos V1 igual a 0 y finalmente sería V2 menos V1 igual a menos 12. Esta sería nuestra ecuación B y ya nada más quedaría agregar nuestras dos ecuaciones, esta, la A y la B, a nuestro sistema, un sistema de 3×2 y finalmente nuestras tensiones de nodo serían estas. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
o días en este caso también. En este caso vamos a solucionar el siguiente circuito aplicando el método general en nodos para calcular las tensiones de nodos. Muy bien, como se pueden dar cuenta, hay una fuente controlada de corriente con voltaje y pues hay que solucionarlo con esta fuente de aquí. ¿Cómo le hacemos? Muy bien. El paso 1 es identificar el número total de nodos. En este caso tenemos el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y el nodo 4. Al finalizar la solución nos va a quedar de una ecuación de 3×3, ya que hay 4 nodos menos 1 igual a 3, por el nodo de referencia, que es igual a 0 volts. Bueno, el segundo paso es identificar el nodo de referencia. Como nota, debe ser el nodo con más elementos. Como pueden observar, el nodo de referencia que escogimos fue este, ya que como se puede observar, tiene más elementos que los otros nodos. El tercer paso es aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes a los nodos. Por ello debemos de dar una convención de sentido a la corriente. Es decir, que si entra al nodo es negativa y si sale del nodo es positiva. Ahora lo que toca es nombrar las corrientes de rama. En este caso tengo IR1, IR2, IR3 e IR4. Se pueden poner de la forma arbitraria, como ustedes gusten, pero les recomiendo yo que sea saliendo del nodo, es decir, que pongan el sentido de las corrientes saliendo del nodo. Por ejemplo, para el nodo 1, el sentido que le di es saliendo del nodo, en este caso IR1 sale del nodo 1, y de aquí mismo IR2 sale del nodo 1. Para el nodo 2 apliqué lo mismo, es a sacarla del IR3 lo puse saliendo del nodo, y para IR4 también lo puse saliendo del nodo 3. O sea, les recomiendo que sea en ese sentido. Igual van a llegar al mismo solución si lo hacen al revés, pero pues para mí es más cómodo así. Hay gente que lo hace al revés, pero yo les recomiendo de esa manera. Se les hará más sencillo. Muy bien, continuemos. El siguiente paso que debemos hacer es aplicar ecuaciones de los nodos. En este caso tenemos el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y el nodo 4 no se considera ya que es nuestro nodo de referencia y eso equivale a 0 volts, entonces no tiene caso el nodo 4, todos nada más serían 3 nodos. Para el nodo 1, que es V1, debemos recordar nuestra convención de sentido de corrientes, que si entra es negativa y que si sale es positiva. Para el nodo 1 observamos que entran, más bien existen 3 corrientes. El primero, que es el que entra, es de la fuente independiente de 2 mA. Entra al nodo 1. Si entra, se considera negativa. Y aquí está, aquí obtenemos. Para el nodo 1 son 2 mA, menos 2 mA, ya que entra. Más IR2, ¿por qué? Porque sale del nodo 1. IR2 sale del nodo 1. Más IR1, igual, sale del nodo 1. Esto es igual a 0. Para el nodo 2 se aplica lo mismo. Pero ojo, aquí ya tenemos nuestra fuente controlada. Ojo, tengan cuidado en eso. Ahorita les explico cómo se va a solucionar después eso. Pero, bueno, observen. IR2 entra al nodo 2, se considera negativa. IR3 sale del nodo 2, se considera positiva. Pero ojo, observen esta fuente, también está sobre el nodo 2. Sale, entonces sería más 2 mA. Y de la fuente controlada, como se observa, está saliendo del nodo 2, se considera igual positiva. Más 2 veces Vx, ya que ese es el valor de la fuente controlada. ¿Ok? Muy bien. Para el nodo 3 se aplica lo mismo. Miren, como pueden observar, el nodo 3 se encuentra de esta parte de aquí.
Se observa que entra IR3. Si entra se considera negativa, entonces es menos IR3. La otra fuente independiente de 4 mA entra al nodo 3. Es negativa, ya que entra. IR4 sale, se considera positiva. Esto va a ser igual con 0. Ahora, el siguiente paso que debemos hacer es aplicar ley de Ohm para cada una de las corrientes de rama. Para IR1, para esta corriente de aquí, IR1 va a ser igual a V1 menos el V de referencia sobre la resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque estamos usando nuestra convención de sentido de corrientes. V1 sale, bueno, está saliendo de, ¿cómo se llama?, del nodo, entonces se considera positiva. Y como la flecha apunta sobre el nodo de referencia, esto es negativa, menos V de referencia, sobre la resistencia en donde se está evaluando. En este caso, IR1 se está evaluando sobre la resistencia 1. Por eso son entre 2K. Para la IR2 es V1, ya que está saliendo, menos V2, ya que la flecha apunta hacia el nodo 2 y está entrando. V1 menos V2 sobre la resistencia en donde se está evaluando. Aquí está, 1 kilo sobre 1K. IR3, V2 menos V3 sobre la resistencia, en este caso son 2K. Para la IR4, aquí está IR4, V3, recuerden, es V3 porque estamos usando nuestra convención de sentido de corrientes. Está saliendo del nodo, es positivo V3, menos V de referencia, está entrando al nodo de referencia, es negativa, menos V de referencia sobre la resistencia. En este caso son 4K. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra ecuación de control. Para este caso es muy sencillo la ecuación de control, ya que la ecuación de control pues ya nos están dando el sentido que está sobre la resistencia de 2 kilo ohms, en este caso la resistencia 3. Vx se va a hacer igual a V2 menos V3. Esto porque ya nos están dando aquí el sentido de la corriente. Y ya nos está dando también la polaridad. Entonces es V2 menos V3. ¿Ok? Y esa es nuestra ecuación de control. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, el siguiente paso es aplicar la ley de Ohm, encontrar la ecuación de control, ya lo hicimos, y formar las ecuaciones de nodo. Muy bien, aquí tenemos la ley de Ohm y la ecuación de control. Aquí para el nodo 1, lo que hice solamente fue despejar IR2 más IR1 igual a 2 mA, porque pues, menos del otro lado pasa positivo. Y así despejé para todas las ecuaciones para el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Por ejemplo, el de 2 mA pasa del otro lado con negativo y el 4 mA pasa del otro lado positivo. Y lo único que hay que hacer es sustituir las ecuaciones de ley de Ohm sobre las corrientes de rama. Por ejemplo, aquí para el nodo 1, IR2 más IR1 igual a 2 mA. Para IR2 buscamos cuánto vale IR2. IR2 equivale a V1 menos V2 sobre 1K. Lo sustituimos. IR2, V1 menos V2 sobre 1K. Más IR1. ¿IR1 cuánto es? Es V1 menos V de referencia entre 2K. Aquí, ¿por qué no puse el V de referencia? Bueno, aquí como pueden ver, IR1 es V1 menos V de referencia sobre 2K. Pero únicamente puse V1 sobre 2K, si se pudieron dar cuenta. ¿Esto por qué? Porque, voy a regresar tantito. Nuestra V de referencia vale 0 volts, entonces no tendría caso poner V1 menos 0. Entonces se elimina directamente. Entonces solamente se pone la incógnita en este caso. Igual a 2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué puse 2 por 10 a la menos 3? Porque estamos en miliamperes. Los milis son elevado a la potencia a la menos 3.
Ok, entonces esto 2 miliamperes equivale a 2 por 10 a la menos 3. Ok, muy bien, continuemos. Ahora lo que tenemos que hacer es separar cada uno de las tensiones. En este caso separé V1 sobre un K menos V2 sobre un K más V1 sobre 2K igual a 2 por 10 a la menos 3. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, esto todavía se puede simplificar o se puede como factorizar de la siguiente manera. 1 sobre 1K más 1 sobre 2K por V1. Si esto no mal recuerdo, se dejan en términos de conductancia. Ok, es el V1, aquí está. Ese es 1 sobre 1K. Y aquí está otro V1. 1 sobre 2K por V1. Y aquí si lo multiplicas va a dar lo mismo de aquí. Ahora el otro queda igual. Menos 1 sobre 1K por V2. Como pueden ver, lo dejamos en términos de conductancia. Igual a 2 por 10 a la menos 3. Esa es nuestra ecuación A. Para el nodo 2, igual. Simplemente, ¿cómo se llama? Despejé los miliamperes y lo puse del otro lado. Ahora negativo. Igual, hacemos lo mismo. Menos, recuerden poner siempre los signos. Tengan presente eso porque si se llegan a equivocar, todo el esfuerzo que hicieron, pues va a salir más su resultado. Entonces tengan cuidado con los signos, por favor. Para el nodo 2, menos IR2. Menos, buscamos cuánto vale IR2. Aquí está IR2. V1 menos V2 sobre 1K. ¿Listo? Más IR3. IR3 es V2 menos V3 sobre 2K. Aquí está. Más 2 veces Vx. Ok, aquí ojito, ya tenemos Vx. En este caso, buscamos cuánto vale Vx y esa es nuestra ecuación de control. Vx es V2 menos V3. Entonces va a ser 2 veces por Vx. Aquí está. V2 menos V3. Igual a menos 2 miliamperes. Que eso equivale a menos 2 por 10 a la menos 3. Y aplicamos lo mismo. Hay que separar cada una de las tensiones. Por ejemplo, en este caso es menos V1 sobre 1K. Menos por menos da más V2 sobre 1K. Más V2 sobre 2K. Más por menos menos da V3 sobre 2K. Y aquí es más 2 veces V2. Más por menos menos. Menos 2 veces V3. Igual a menos 2 por 10 a la menos 3. Y ya dejamos otra vez en términos de conductancia. Y quedaría menos 1 sobre 1K por V1. Ya no hay otra incógnita de V1. No. Ahora vamos a agrupar a V2. 1 sobre 1K. Más 1 sobre 2K. Más 2 multiplicado por la tensión V2. Ahora hay que ver el de V3. Más, ponemos otro paréntesis. Menos 1 sobre 2K. Menos 2 multiplicado por la tensión 3. Y esto va a ser igual a menos 2 por 10 a la menos 3. Esa va a ser nuestra segunda ecuación. Y para el nodo 3, igual, para este caso, aquí me faltó despejarla, es menos 4 miliamperes, quedaría igual a 4 miliamperes. Y se quedaría ahí, pasa del otro lado, si está negativo, pasa del otro lado positivo. Listo. Ok, muy bien. Entonces buscamos menos IR3. IR3 vale menos V2 menos V3 sobre 2K. Más V3, que en este caso es IR4. IR4 es V3 menos V de referencia. Pero recuerden que la V de referencia vale 0, entonces se va. Y que nada más quedaría IR4 es igual a V3 entre 4K. Y aquí lo tenemos. Igual a 4 por 10 a la menos 3. Y volvemos a separar otra vez. Menos por más menos V2K. Menos por menos más V3 sobre 2K. Más V3 sobre 4K. Igual a 4 por 10 a la menos 3. Igual dejamos en términos de conductancia. Menos 1 sobre 2K por V1. Más
1 sobre 2k más 1 sobre 4k por v3 igual a 4 por 10 a la menos 3. Esa sería nuestra ecuación C o ecuación 3. Y lo único que tenemos que hacer ahora, pues ya tenemos todas las ecuaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es formar el sistema de ecuaciones. Miren, por ejemplo, aquí está. Para el nodo 1 es nuestra ecuación 1. Aquí está. 1 sobre 1k más 1 sobre 2k. Para el nodo 2 es menos 1 sobre 1k. No tenemos el nodo 3, entonces es 0. ¿Ok? La ecuación B. Menos 1 sobre 1k. Aquí está, para el nodo 1. Ojo, perdón, nota. Este es nodo 1, nodo 2, nodo 3 o V1, V2, V3. ¿Ok? Entonces para V1 es menos 1 sobre 1k. Para V2 es 1 sobre 1k más 1 sobre 2k más 2. Aquí está. Para el tercero, que es V3, es menos 1 sobre 2k menos 2. ¿Ok? Para la ecuación 3 no tenemos V1, entonces es 0. La siguiente, menos 1 sobre 2k, que es V2, y para V3 es 1 sobre 2k más 1 entre 4k, multiplicado por V1, por V2, por V3. Esto va a ser igual a los resultados de cada uno. Por ejemplo, para el nodo 1 es 2 por 10 a la menos 3, para el nodo 2 es menos 2 por 10 a la menos 3, y para el nodo 4 es 4 por 10 a la menos 3. Y esto lo meten en su sistema de ecuaciones en la calculadora o en algún programa que tengan. Yo, por ejemplo, usé metí este sistema con en un programa que tengo, que lo soluciona por el método de Gauss-Jordan. Entonces tenemos que los nodos, bueno, más bien las tensiones de nodos es 11.9940 volts, 15.9910 volts y 15.9940 volts. La X1 corresponde al voltaje 1, la X2 corresponde al voltaje 2 y la X3 corresponde al voltaje 3. Muy bien, chicos, eso sería todo, y así es como se calculan las tensiones de nodos por el método general con una fuente controlada. Pues espero que haya sido de su agrado y pues, les deseo mucho éxito. Gracias.